pobre viuda que no tenía a dónde ir. Con sus hijas, transforma una hacienda abandonada en un imperio de esperanza. Cuando Lola cayó de rodillas frente a esa casa en ruinas, con sus dos hijas, Beatriz y María, aferradas a su vestido raído, nunca imaginó que un perro cariñoso que había seguido durante kilómetros la estaba guiando hacia su destino. Lo que encontró detrás de esos muros agrietados no fue solo un techo para dormir, sino un secreto enterrado y una amistad inesperada, que transformarían su desesperación en algo que nadie en ese pueblo olvidaría jamás. Pero el camino desde esa primera noche de frío y lágrimas hasta convertirse en la mujer que todos admiraban, estuvo lleno de decisiones que la pusieron al borde del abismo, pruebas que casi la destruyeron y descubrimientos que cambiaron las reglas del juego para siempre. Si quieres conocer historias de superación como esta, que tocan el alma y nos recuerdan la fuerza que reside en cada uno de nosotros, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Tu voz es parte de nuestra comunidad y juntos construimos un espacio de inspiración. Y si esta historia ya está moviendo tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras narrativas que te abrazan y te muestran que nunca estás sola. Ahora sí, comencemos esta jornada que te va a tocar profundamente. Lola caminaba por la carretera polvorienta con sus dos hijas tomadas de la mano, una a cada lado. El sol ya comenzaba a bajar y el cielo se teñía de un naranja que debería ser hermoso, pero que para ella solo significaba que pronto oscurecería y no tenía dónde pasar la noche. Beatriz, de 8 años, apretaba su mano con fuerza mientras miraba el horizonte vacío. María, de 6, arrastraba los pies y cada tanto soltaba un quejido ahogado que le partía el alma. Llevaban caminando desde la mañana, cuando el dueño del cuarto que rentaban las había echado a la calle por no poder pagar 3 meses de renta. Todo lo que tenían cabía en una bolsa de tela que Lola cargaba al hombro, y el peso de esa bolsa era nada comparado con el peso en su pecho. Había intentado pedir ayuda en el pueblo, pero las puertas se cerraban antes de que terminara de explicar su situación. «Mamá, tengo hambre», dijo María con voz temblorosa, y Lola sintió cómo se le cerraba la garganta. Les había dado las últimas tortillas al mediodía, compartiendo una entre las 3, y ahora no quedaba nada. Nada de dinero, nada de comida, nada de esperanza visible en el horizonte. «Ya sé, mi amor, aguanta un poquito más», respondió tratando de sonar tranquila, pero su voz se quebró al final. Beatriz la miró con esos ojos grandes que se parecían tanto a los de su padre, y Lola tuvo que apartar la vista, porque el recuerdo de Roberto todavía le dolía como una herida fresca. Habían pasado 6 meses desde el accidente en la construcción, 6 meses desde que su mundo se derrumbó como los ladrillos que le cayeron encima a su esposo. La indemnización que prometieron nunca llegó. Los patrones desaparecieron y ella quedó sola con 2 bocas que alimentar y ninguna forma de hacerlo. Siguieron caminando en silencio. Solo el crujir de la tierra seca bajo sus pies y el viento que empezaba a soplar más frío. Lola rezaba en silencio, moviendo los labios sin emitir sonido, pidiéndole a Dios que le mostrara una señal, un camino, algo. «Dios mío, no te pido riquezas ni lujos, solo un lugar donde mis niñas puedan dormir sin miedo, solo eso», pensaba mientras las lágrimas amenazaban con salir, pero las contenía porque no podía derrumbarse frente a sus hijas. De repente, María soltó su mano y señaló hacia el campo. «Mami, mira, un perro». Lola levantó la vista y vio un perro de tamaño mediano, con pelaje marrón y ojos inteligentes, que las observaba a unos metros de ellas. No era algo extraordinario, pero algo en su interior le dijo que lo siguiera. El perro, como si entendiera, dio media vuelta y comenzó a caminar lentamente, mirando hacia atrás de vez en cuando, como si las invitara a seguirlo. «Vamos por ahí», dijo Lola cambiando de dirección, y aunque Beatriz la miró confundida, la siguió sin preguntar. El perro echó a correr cuando se acercaron y las llevó fuera del camino principal hacia un terreno lleno de hierba seca y arbustos. Lola casi se arrepiente de seguirlo, pero había algo en ese animal que parecía tener propósito en cada paso. Caminaron varios minutos más
hasta que detrás de un grupo de árboles viejos apareció una casa. Era una construcción pequeña de madera y adobe, con el techo de lámina oxidada y las paredes agrietadas. Las ventanas no tenían vidrios, solo marcos vacíos como ojos ciegos mirando el campo. Un carro viejo y rumbroso descansaba a un costado con las llantas desinfladas y la pintura casi completamente desaparecida por el tiempo. El perro corrió hacia el porche de ruido y se sentó, mirando hacia la casa y luego a Lola, como diciendo, «Es aquí». Y fue entonces cuando Lola comprendió que ese animal las había guiado hasta allí, a ese lugar olvidado por el mundo. Se acercó despacio con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. La puerta principal colgaba de una sola bisagra, abierta como una boca que invitaba a entrar. Asomó la cabeza y vio un interior oscuro lleno de polvo, telarañas y muebles rotos. Pero había un techo, había paredes, había un piso de madera, tal vez no muy bueno, pero sólido. «Quédense aquí», les dijo a sus hijas y entró sola, pisando con cuidado cada tabla que crujía bajo su peso. El olor a humedad y abandono era fuerte, pero no insoportable. Revisó cada rincón, cada habitación pequeña, y confirmó lo que su corazón ya sabía. Nadie había vivido ahí en años, tal vez décadas. No había señales de vida reciente, ni basura fresca, ni huellas de pisadas. Era una casa muerta en medio de un terreno que el mundo había olvidado. Salió de la casa y miró a sus hijas, que la observaban con una mezcla de miedo y curiosidad. El sol ya casi se escondía completamente y el frío de la noche comenzaba a morder. Lola caminó unos pasos, se arrodilló en la tierra seca y juntó las manos. Las lágrimas que había contenido todo el día finalmente brotaron, pero esta vez no eran solo de dolor, sino también de alivio. «Gracias, Dios mío, gracias», susurró con voz entrecortada. «No es mucho, pero es algo. Es un techo, es una oportunidad». Beatriz y María corrieron hacia ella y la abrazaron, y los tres cuerpos formaron un nudo de calor en medio de ese lugar frío y olvidado. Lola las abrazó fuerte, besando sus cabezas, y por primera vez en meses sintió que tal vez, solo tal vez, había esperanza. Esa noche, durmieron las tres juntas sobre un colchón viejo que encontraron en una de las habitaciones, cubriéndose con la única manta que traían en la bolsa y sus propios cuerpos buscando calor. El perro se acurrucó cerca de la puerta, como un guardián silencioso. Lola miraba el techo lleno de agujeros por donde se colaba la luz de la luna y pensaba en cómo había llegado hasta ahí. 6 meses atrás tenía una casa sencilla pero limpia, un esposo trabajador que llegaba cada noche con los brazos cansados, pero la sonrisa lista y la certeza de que sus hijas crecerían con lo necesario. Ahora estaba en una casa abandonada, sin comida, sin dinero, sin nada más que la ropa que llevaban puesta y una fe que se aferraba a su corazón como lo único que no le podían quitar. El sol entraba por las ventanas sin vidrio cuando Lola abrió los ojos y lo primero que sintió fue hambre, un hambre profunda que retorcía su estómago y le recordaba que llevaban casi un día entero sin comer nada sustancioso. Beatriz y María todavía dormían abrazadas, sus caras sucias pero tranquilas, y Lola decidió dejarlas descansar mientras salía a explorar. El perro, que había dormido en el porche, la esperaba, moviendo la cola suavemente. Lola salió, y la luz de la mañana revelaba más detalles del lugar. El terreno era extenso, cubierto de pasto seco y maleza, con algunos árboles dispersos que daban sombra. El perro la siguió de cerca. Lola se preguntó de dónde venía, por qué vivía ahí, pero en ese momento lo que importaba era encontrar comida. Caminó alrededor de la casa buscando algo, lo que fuera, y detrás de una pila de madera podrida encontró un pequeño huerto abandonado. Había calabazas silvestres medio secas y algunas hierbas que aún crecían entre la maleza. «Algo es algo», murmuró para sí misma y comenzó a recolectar lo que podía. No era mucho, pero al menos podrían hervir las calabazas y hacer un caldo. El problema era que no tenía con qué hacer fuego ni una olla para cocinar. Volvió a entrar en la casa y revisó cada rincón con más cuidado. En lo que parecía haber sido la cocina,
Encontró una olla de barro agrietada, pero todavía funcional, y entre los escombros de un armario caído halló un encendedor oxidado que milagrosamente aún tenía gas. Sus manos temblaban de emoción cuando lo probó y vio saltar la pequeña llama azul. «Gracias, gracias, gracias», repitió casi riendo de alivio. Afuera, juntó ramas secas y piedras para hacer un fogón improvisado. Cuando el fuego comenzó a crepitar, sintió una victoria pequeña, pero importante. Mientras el agua con las calabazas hervía, las niñas despertaron y salieron frotándose los ojos. «¿Qué haces, mami?», preguntó María acercándose al fuego con curiosidad. «Haciendo el desayuno, mi amor», respondió Lola, tratando de sonar alegre. Beatriz miró la olla y luego a su madre con una expresión que era demasiado madura para sus 8 años. «¿Va a alcanzar?», preguntó en voz baja. Lola asintió, aunque sabía que era una mentira piadosa. Ese caldo apenas llenaría sus estómagos por unas horas, pero al menos era algo caliente. Comieron en silencio, sorbiendo el líquido aguado directamente de la olla, porque no había platos, pasándosela entre las tres como un ritual sagrado. El sabor era insípido y extraño, pero el calor en el estómago era reconfortante. Cuando terminaron, María sonrió por primera vez en días. «Estuvo rico, mami». Lola le acarició la cabeza sintiendo un nudo en la garganta. Sus hijas merecían mucho más que caldo de calabaza salvaje en una casa en ruinas, pero era lo único que podía darles en ese momento. Después del desayuno, Beatriz y María salieron a explorar mientras Lola pensaba en qué hacer. No podían quedarse ahí para siempre viviendo de lo que encontraran. Necesitaba un plan, pero cada vez que intentaba pensar con claridad, el peso de su situación la aplastaba. No tenía papeles de esa propiedad, ni siquiera sabía de quién era. ¿Y si aparecía el dueño y las echaba? ¿Y si alguien del pueblo se enteraba y venía a sacarlas? Las preguntas giraban en su cabeza sin respuesta mientras barría el polvo del porche con una rama. El perro, que había estado inquieto, comenzó a ladrar suavemente y a tirar del vestido de Lola, mirando hacia una dirección específica, más allá de la hacienda abandonada. «¿Qué pasa, amiguito?», preguntó Lola, sintiendo que el animal quería mostrarle algo. El perro ladró de nuevo y corrió un poco, deteniéndose y mirando hacia atrás, invitándola a seguirlo. Lola, sintiendo una extraña intuición, decidió ir. «Quédense aquí, niñas. Ya vuelvo», dijo. El perro la guió por un sendero estrecho y cubierto de vegetación que llevaba a una hacienda vecina. Esta, aunque no estaba en ruinas como la que habían encontrado, parecía descuidada, con cercas caídas y un aire de abandono. El perro corrió hacia un rincón del terreno, cerca de un viejo gallinero, y comenzó a ladrar desesperadamente. Lola se acercó y vio un agujero en el suelo, cubierto por unas tablas podridas que habían cedido. Y allí dentro, encogida, estaba una mujer anciana, llorando bajito, con el rostro marcado por el dolor y la debilidad. «Mi señora, ¿está usted bien?», gritó Lola corriendo hacia el agujero. La anciana levantó la cabeza, sus ojos empañados por el dolor y el miedo. «No puedo salir, mi hija. Caí aquí hace horas. Mis hijos, ellos no vienen a verme». Lola sintió un apretón en el corazón. La mujer estaba claramente deshidratada y exhausta. «No se preocupe, yo la voy a ayudar», dijo Lola con firmeza. Con mucho esfuerzo, usando ramas fuertes y piedras como apoyo, Lola logró sacar a la anciana del agujero. La mujer estaba débil, pero viva. «Gracias, gracias, mi hija», susurraba la anciana, agarrando la mano de Lola. «Mi nombre es Elena, doña Elena». Lola la llevó a la casa de doña Elena, que estaba desordenada, pero habitable. Le dio agua y un poco del caldo de calabaza que había preparado. Doña Elena contó que sus hijos vivían lejos y rara vez la visitaban, dejándola sola y desatendida. El perro, cuyo nombre era Fiel, era su única compañía. Lola pasó el resto del día cuidando a doña Elena, limpiando su casa y preparando una comida sencilla. La gratitud de la anciana era inmensa. «Usted es un ángel, mi hija», dijo doña Elena, con lágrimas en los ojos. «¿Cómo puedo agradecerle?».
Lola sonrió. Ayudar es la mejor forma de agradecer, doña Elena. Yo estaba perdida y Fiel me trajo hasta usted. Ahora estamos aquí. Doña Elena, sintiendo una conexión profunda con Lola y viendo la determinación en sus ojos, tuvo una idea. «Tengo algo para usted», dijo ella, señalando hacia un rincón de su pequeño huerto. «Son semillas de patata, las mejores de la región. Mi difunto esposo las cultivaba. Tómelas, siémbrelas en su tierra. Le darán sustento». Lola tomó las semillas con las manos temblorosas. Era un regalo simple, pero para ella valía más que oro. Era la primera semilla de esperanza real. Esa noche, Lola regresó a la hacienda abandonada con Beatriz y María, quienes estaban preocupadas por su tardanza. Les contó sobre doña Elena y el rescate, y las niñas quedaron impresionadas con la historia de Fiel. Las semillas de patata eran un tesoro. Lola las guardó con cuidado, sintiendo un nuevo propósito. Al día siguiente, Lola despertó con una claridad mental que no había sentido desde la muerte de Roberto. Mientras las niñas todavía dormían, salió corriendo hacia el arroyo para confirmar que no había sido un sueño. Ahí estaba, brillando bajo la luz temprana del amanecer, esa línea de vida que atravesaba el terreno. Se arrodilló en la orilla y metió las manos en el agua fría, dejando que la corriente le adormeciera los dedos. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos que antes parecían inconexos. Si podía traer agua desde el arroyo hasta la casa usando esos tubos viejos, si lograba que esa bomba manual funcionara, entonces podría regar la tierra seca. Y si podía regar la tierra, podría sembrar. Y si podía sembrar, tendría comida. Y si tenía comida, tendría algo que vender. La idea era tan simple y tan imposible, al mismo tiempo que casi se ríe. Volvió corriendo a la casa y fue directo al carro viejo. Sacó los tubos de la cajuela con esfuerzo. Algunos pesaban más de lo que esperaba y los arrastró hasta el porche. La bomba manual era un artefacto antiguo, cubierto de herrumbre, pero sorprendentemente sólido. Lo examinó girándolo en sus manos, tratando de recordar algo que Roberto le había contado alguna vez sobre bombas de agua en los campos. «El mecanismo es simple», le había dicho mientras arreglaba una en casa de un vecino. «Solo necesitas que el sello esté bueno y que no haya fugas en los tubos». Lola no sabía si estos tubos tenían fugas o si la bomba funcionaría, pero tenía que intentarlo. Era la única idea que tenía, y aferrarse a ella era mejor que quedarse de brazos cruzados esperando un milagro. Beatriz salió de la casa bostezando y vio a su madre rodeada de tubos oxidados. «¿Qué vas a hacer con eso?», preguntó con curiosidad genuina. Lola se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Voy a traer agua desde el río hasta aquí», respondió con una seguridad que no sabía de dónde venía. Beatriz parpadeó confundida. «¿Cómo?», Lola señaló los tubos. «Tu papá me enseñó muchas cosas, aunque yo no prestaba mucha atención porque pensaba que nunca las necesitaría, pero ahora las necesito y voy a intentarlo». La niña se sentó a su lado y tocó uno de los tubos. «Te ayudo». Esas dos palabras simples llenaron a Lola de una emoción que casi la hace llorar. «Claro que sí, mi amor. Entre todas lo vamos a lograr». Pasaron las siguientes horas limpiando los tubos lo mejor que podían, con trapos mojados y arena del río. María se unió a ellas frotando las piezas más pequeñas con la seriedad de alguien cumpliendo una misión importante. El sol subía en el cielo y el calor apretaba, pero ninguna de las tres se detuvo. Lola intentaba conectar los tubos unos con otros, pero muchos estaban demasiado oxidados y no encajaban bien. Necesitaba algo para sellarlos, algún tipo de pegamento o cinta, pero no tenía nada. La frustración comenzaba a crecer cuando María gritó desde el interior del carro: «Mami, hay más cosas aquí». Lola corrió y encontró a su hija sacando una caja de madera del asiento trasero. Dentro había herramientas viejas, alambres y, para su sorpresa, varios rollos de algo parecido a cinta aislante, cubierta de polvo, pero todavía pegajosa. «Esto puede funcionar», murmuró Lola tomando uno de los rollos con manos temblorosas. Era como si cada cosa que necesitaba apareciera justo cuando estaba a punto de rendirse. Volvió a los tubos con renovada energía y comenzó a conectarlos
usando el alambre y la cinta para reforzar las uniones. No era perfecto, ni siquiera era bonito, pero era algo. Trabajó durante horas con las manos adoloridas y la espalda quejándose, pero no se detuvo. Beatriz le alcanzaba las herramientas que necesitaba, anticipando sus movimientos como si pudiera leer su mente. María mantenía a Fiel alejado, que insistía en picotear todo. Cuando el sol comenzó a bajar, Lola había logrado conectar suficientes tubos para formar una línea desde la casa hasta el arroyo. Era una serpiente irregular de metal oxidado, sostenida por piedras y palos, pero estaba ahí. El siguiente paso era la bomba. Lola la instaló al principio de la línea de tubos cerca del arroyo, enterrando la base en la tierra para estabilizarla. Sus conocimientos eran limitados. Trabajaba más por instinto e intuición que por experiencia real, pero había visto a Roberto hacer cosas similares docenas de veces. Si está mal, lo arreglo, se decía a sí misma cada vez que dudaba. Conectó el tubo de entrada de la bomba al arroyo usando piedras para crear un pequeño canal que dirigiera el agua y el tubo de salida a la línea que iba hacia la casa. Sus manos temblaban cuando finalmente todo estuvo en su lugar. Beatriz y María la miraban con los ojos muy abiertos, conteniendo la respiración. «Bueno», dijo Lola, más para sí misma que para ellas. «Momento de la verdad». Agarró la manija de la bomba y comenzó a moverla arriba y abajo. Al principio, no pasó nada más que el chirrido oxidado del metal protestando. Lola bombeaba con fuerza, usando todo su peso, sintiendo cómo los músculos de sus brazos ardían. Beatriz se acercó y puso sus manos sobre las de su madre, ayudando con su fuerza pequeña, pero decidida. Arriba y abajo, arriba y abajo. El movimiento se volvía casi hipnótico. De repente, un sonido diferente, un gorgoteo, un burbujeo, y luego un chorro de agua brotó por el otro extremo de la línea, cerca de la casa. María gritó de alegría y corrió hacia allá, metiéndose bajo el chorro que salía irregular pero real. El agua caía sobre la tierra seca, formando un charco oscuro que se expandía lentamente. Lola dejó de bombear y se quedó mirando esa escena como si estuviera viendo un milagro. Agua. Había traído agua desde el arroyo hasta la casa. Había logrado algo que horas antes parecía imposible. Se dejó caer de rodillas en la tierra mojada y comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de esperanza, de ver que tal vez, solo tal vez, podían salir adelante. Beatriz la abrazó fuertemente y María corrió a unirse, las tres empapadas y sucias, pero riendo entre lágrimas. «Lo lograste, mami», susurró Beatriz contra su hombro. «Lo logramos», corrigió Lola besando su frente. Entre las tres, lo logramos. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en el fogón improvisado y comían otro caldo simple, hecho con algunas verduras silvestres que habían encontrado, Lola les explicó su plan a sus hijas. «Vamos a sembrar», les dijo con voz firme. «Vamos a convertir este terreno en algo productivo. Va a ser difícil, va a tomar tiempo, pero si trabajamos juntas podemos lograrlo». Las niñas asintieron con seriedad, y en sus ojos Lola vio el mismo fuego que ardía en su propio pecho. No sabían exactamente cómo lo harían, pero sabían que lo intentarían. Los siguientes días fueron una prueba de resistencia y voluntad que Lola nunca pensó que tendría que enfrentar. Con solo sus manos, algunas herramientas oxidadas que encontró en el cobertizo detrás de la casa y la fuerza que le daba ver a sus hijas despertarse cada mañana, comenzó a trabajar la tierra. El terreno era duro, compactado por años de abandono, y cada golpe de la pala improvisada le enviaba vibraciones dolorosas por los brazos. Trabajaba desde que salía el sol hasta que ya no podía ver sus propias manos. Y al final del día, caía exhausta junto a sus hijas, pero cada noche, antes de dormir, salía a mirar el pequeño pedazo de tierra que había logrado remover, y eso le daba fuerzas para levantarse al día siguiente. Beatriz y María ayudaban como podían, quitando piedras, arrancando la maleza más pequeña y manteniendo a Fiel alejado del área de trabajo. El problema más grande era la comida. El huerto silvestre ya estaba casi agotado y las calabazas que quedaban
estaban demasiado secas para comer. Lola hacía hervir hierbas para hacer un té que calmara el hambre, pero sabía que eso no era suficiente para niñas en crecimiento. Una mañana, mientras trabajaba cerca del gallinero improvisado que las gallinas habían hecho entre unos arbustos, notó algo brillante entre las hojas secas. Se acercó con cuidado y encontró 3 huevos frescos escondidos entre la paja. Su corazón dio un salto. Las gallinas estaban poniendo. No todos los días y no muchos, pero era algo. Llamó a las niñas gritando de emoción y les mostró su tesoro. «Hoy vamos a comer bien», dijo con una sonrisa que le dolía las mejillas de lo poco que había sonreído últimamente. Hirvieron los huevos en la olla de barro y los compartieron entre las 3, saboreando cada bocado como si fuera un banquete. María se comió su tercio con los ojos cerrados, haciendo pequeños sonidos de satisfacción que partían y sanaban el corazón de Lola al mismo tiempo. «Mami, ¿crees que podemos tener más gallinas?», preguntó Beatriz después de terminar su porción. Lola se limpió la boca con el dorso de la mano. «Si encontramos la forma, sí, pero primero necesitamos sembrar algo que podamos vender para comprar más animales». La idea sonaba grandiosa en su cabeza, pero al decirla en voz alta se sentía casi ridícula. ¿Cómo iba a vender algo si ni siquiera tenía semillas para sembrar? ¿Cómo iba a llegar al pueblo más cercano que estaba a kilómetros de distancia? Las preguntas amenazaban con aplastarla, pero se obligó a no pensar en ellas. Un paso a la vez. 2 semanas después de haber llegado a la hacienda abandonada, Lola había logrado limpiar y preparar un pedazo de tierra del tamaño de una habitación pequeña. No era mucho, pero era un comienzo. El problema era que no tenía semillas, ni dinero para comprarlas, ni forma de conseguirlas. Se sentó en el porche al atardecer, mirando ese rectángulo de tierra oscura y removida, sintiéndose frustrada e impotente. Había trabajado tan duro, había logrado traer el agua, había preparado el terreno, pero todo eso no servía de nada sin semillas. Las lágrimas amenazaban con salir cuando se acordó de las semillas de patata que doña Elena le había dado. «Las patatas», exclamó. Era un comienzo, pero no era suficiente para una cosecha que pudiera ser vendida. Fue entonces cuando escuchó un ruido extraño. Venía del camino, un sonido metálico y rítmico que se acercaba. Lola se puso de pie, alarmada. Su primer instinto fue esconder a las niñas, pero la curiosidad pudo más. Un hombre viejo apareció montado en una bicicleta destartalada, pedaleando despacio por el camino que pasaba a lo lejos. Llevaba un sombrero de paja deshilachado y una camisa llena de parches. Lola dudó por un momento, pero algo en la postura encorvada del hombre le pareció inofensiva. «Buenas tardes», gritó agitando la mano antes de poder pensarlo 2 veces. El hombre frenó, puso un pie en el suelo para sostenerse y miró hacia donde estaba ella. Por un momento, solo se quedaron viéndose a la distancia, y Lola temió haber cometido un error. Pero entonces, el hombre giró su bicicleta y comenzó a pedalear hacia la casa. Su corazón latía fuerte mientras lo veía acercarse y llamó a las niñas para que entraran. «Quédense dentro», les ordenó con voz firme. Y aunque Beatriz protestó, obedecieron. El hombre llegó hasta el porche y se bajó de la bicicleta con movimientos lentos y cuidadosos. De cerca, Lola vio que tenía el rostro curtido por años de sol y trabajo, con arrugas profundas alrededor de los ojos que hablaban de una vida dura, pero no cruel. «Buenas tardes, señora», dijo quitándose el sombrero. «Disculpe la intromisión, pero vi humo saliendo de esta casa y me sorprendió. Llevo pasando por este camino 20 años y nunca había visto señales de vida aquí». Su voz era ronca pero amable, sin trazas de amenaza. Lola se obligó a pararse derecha, a no mostrar el miedo que sentía. «Llegamos hace unas semanas. La casa estaba abandonada y no teníamos dónde ir, así que nos quedamos», explicó tratando de sonar más segura de lo que estaba. Esperaba que el hombre se enojara, que dijera que era su propiedad, que las echara. Pero en lugar de eso, el hombre asintió despacio y miró alrededor con una expresión pensativa. «Esta casa perteneció a un tipo llamado Don Elías Valdés hace muchos años. Se fue al norte a trabajar y nunca volvió.
Nadie sabe si murió o simplemente se olvidó de este lugar. Los del pueblo ni se acuerdan de que existe. Se rascó la barba Rala. Si nadie ha reclamado esta propiedad en 60 años, dudo que alguien lo haga ahora. Lola sintió como algo se aflojaba en su pecho. Entonces, ¿no hay problema con que nos quedemos? El hombre se encogió de hombros. Yo no soy quien para decir, pero si yo fuera usted me quedaría. La tierra es buena aquí, solo que ha estado dormida mucho tiempo. Señaló el pedazo de tierra que Lola había preparado. Veo que tiene planes. Ella asintió sintiéndose repentinamente avergonzada de lo poco que había logrado. Quiero sembrar, pero no tengo semillas, admitió en voz baja. El hombre guardó silencio por un momento, estudiándola con esos ojos penetrantes que parecían ver más allá de la suciedad y el cansancio. ¿Cómo se llama usted, señora? Lola. Lola, repitió él, como probando el nombre. Yo soy don Ramón. Tengo un rancho a unos 5 kilómetros de aquí. Nada grande, pero vivo de lo que siembro. Veo que usted tiene determinación. Eso es raro de encontrar. Caminó hasta su bicicleta y buscó algo en una bolsa amarrada al manubrio. Sacó una bolsita de tela y se la extendió a Lola. Ella la tomó con manos temblorosas y la abrió. Estaba llena de semillas, frijoles, calabazas, chiles, tomates. Su visión se nubló de lágrimas. No puedo aceptar esto. Yo no tengo cómo pagarle. Don Ramón hizo un gesto con la mano. No me debe nada, dijo don Ramón con una voz que no admitía discusión. Pero si logra sacar una cosecha de esta tierra, me gustaría comprarle una parte de lo que siembre. Así ambos ganamos. Lola apretó la bolsa de semillas contra su pecho sin poder creer lo que estaba pasando. ¿Por qué hace esto por mí? Ni siquiera me conoce. El anciano se puso su sombrero de vuelta, ajustándolo con cuidado. Porque hace 40 años yo estaba donde usted está ahora, recién llegado de otro estado, sin nada más que las manos para trabajar, y alguien me dio una oportunidad, no de caridad, sino de dignidad. Me dijo, trabaja la tierra, véndeme la cosecha y gánate tu lugar en el mundo. Eso hice y aquí estoy. Sus ojos brillaban con una mezcla de nostalgia y satisfacción. Además, esta tierra merece ser trabajada de nuevo. Es un desperdicio verla así. Lola no encontraba palabras. Solo podía asentir mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Don Ramón subió a su bicicleta con el mismo cuidado con el que se había bajado. Vuelvo en una semana a ver cómo va y si necesita consejo para sembrar. Mi rancho está siguiendo este camino hacia el oeste. Señaló la dirección con un dedo nudoso. La casa blanca con el techo verde no tiene pérdida. Se despidió con un movimiento de cabeza y comenzó a pedalear de vuelta al camino principal. Lola se quedó ahí parada, viéndolo alejarse hasta que fue solo un punto en el horizonte polvoriento. Beatriz y María salieron corriendo de la casa. ¿Quién era ese señor?, preguntó Beatriz, mirando hacia donde el hombre había desaparecido. Un ángel, respondió Lola. Y aunque sonaba dramático, era exactamente como se sentía. Les mostró a sus hijas las semillas y sus ojitos se iluminaron con una emoción que no habían mostrado en semanas. Esa noche no comieron mucho, solo otro caldo aguado con hierbas, pero la esperanza llenaba sus estómagos más que cualquier comida. Al día siguiente, Lola comenzó a sembrar con un cuidado casi religioso. Recordaba vagamente las lecciones que Roberto le había contado sobre agricultura, cosas que él aprendió de su propio padre, que trabajaba el campo en Jalisco. La tierra te habla si sabes escuchar, solía decir. Lola no estaba segura de escuchar nada, pero trataba la tierra con respeto, haciendo surcos derechos con un palo afilado, midiendo distancias a ojo, plantando cada semilla a la profundidad correcta. Beatriz caminaba detrás de ella cubriendo las semillas con tierra, y María se encargaba de marcar cada hilera con piedras pintadas. Era un trabajo lento y meticuloso, pero había algo meditativo en el proceso, que calmaba la ansiedad constante que Lola había cargado desde la muerte de Roberto. Por primera vez en meses, sus manos hacían algo productivo que podía dar frutos tangibles. Tardaron 3 días en sembrar todo lo que las semillas permitían, incluyendo las patatas de doña Elena.
Al final tenían hileras de frijol, una sección de calabazas, otra de tomates, una pequeña área de chiles y, por supuesto, las patatas. No era mucho comparado con las tierras de cultivos reales, pero para Lola era un imperio de posibilidades. Cada noche regaban usando la bomba manual, turnándose para bombear, mientras el agua corría por pequeñas zanjas que habían cavado entre los surcos. El trabajo era agotador, pero ver la tierra oscurecerse con la humedad, ver cómo el agua se absorbía alimentando las semillas enterradas, llenaba a Lola de una satisfacción profunda. «Crecerán», les decía a sus hijas cada noche. «Van a crecer y vamos a estar bien». Y aunque no estaba completamente segura, necesitaba creerlo. Necesitaban creerlo las tres. Los días se convirtieron en una rutina estructurada que daba sentido a sus vidas. Despertaban con el sol, revisaban las gallinas en busca de huevos, desayunaban lo poco que tenían y luego trabajaban. Lola continuaba preparando más tierra para futuras siembras, mientras las niñas cuidaban el área sembrada, espantando pájaros y quitando las malas hierbas que comenzaban a brotar. Por las tardes, bombeaban agua para regar, y cuando oscurecía se sentaban alrededor del fuego a comer lo que hubieran conseguido ese día. A veces eran solo tortillas que Lola hacía con masa, que conseguía intercambiando huevos con una señora en el pueblo más cercano, caminando los kilómetros con las niñas para hacer el trueque. Otras veces era sopa de hierbas silvestres. Nunca era suficiente, pero siempre era algo. Y Lola les enseñó a sus hijas a agradecer cada bocado. Una mañana, 2 semanas después de haber sembrado, Beatriz gritó desde el campo: «Mami, ven rápido». Lola corrió temiendo lo peor, algún animal que hubiera destruido las siembras, algún desastre. Pero cuando llegó, Beatriz estaba arrodillada junto a una de las hileras de frijol, señalando el suelo con una sonrisa enorme. Brotaron. Pequeños tallos verdes empujaban la tierra, docenas de ellos formando una línea verde pálido que cortaba el marrón del campo. Lola se cubrió la boca con ambas manos, las lágrimas brotando instantáneamente. «Están creciendo», susurró casi sin poder creerlo. María corrió por toda el área gritando: están creciendo», como si fuera el mejor regalo del mundo. Y lo era. Era la prueba física de que su esfuerzo no había sido en vano, de que podían lograrlo, de que había esperanza real y tangible brotando de esa tierra muerta. Don Ramón regresó exactamente una semana después de su primera visita, como había prometido. Lola lo vio venir por el camino y salió a recibirlo, esta vez sin miedo, sino con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Quería mostrarle lo que había logrado, quería que viera que no había desperdiciado su generosidad. El anciano se bajó de su bicicleta y caminó directo al campo sembrado. Se paró al borde de las hileras, quitándose el sombrero y rascándose la cabeza mientras observaba. Lola contenía la respiración esperando su veredicto. Finalmente, don Ramón asintió despacio con algo parecido a la admiración en sus ojos cansados. «Hizo un buen trabajo», dijo simplemente. «Los surcos están derechos. La distancia entre plantas es correcta y los brotes se ven fuertes. No esperaba menos, pero es bueno confirmarlo». Lola sintió una oleada de alivio y orgullo que casi la marea. «Gracias. Sin sus semillas nada de esto sería posible». Don Ramón se encogió de hombros como si no fuera gran cosa, pero había una pequeña sonrisa escondida en las comisuras de su boca. «Las semillas son solo el principio. Lo que viene ahora es la parte difícil. Mantener vivas las plantas, protegerlas de las plagas, darles suficiente agua pero no demasiada, tener paciencia cuando crecen despacio». Miró a Lola directamente a los ojos. «¿Está lista para eso?» Ella asintió sin dudar. «Estoy lista para lo que sea necesario». El anciano sonrió abiertamente esta vez, mostrando dientes irregulares pero genuinos. «Entonces va a lograrlo». Esas palabras simples, viniendo de alguien que claramente sabía de lo que hablaba, le dieron a Lola más confianza que cualquier discurso motivacional podría haberlo hecho. Don Ramón sacó una libreta vieja del bolsillo de su camisa y un lápiz gastado. «Déjeme darle algunos consejos», dijo mientras garabateaba en el papel con letra temblorosa.
Los frijoles necesitan ser regados cada 2 días, si no llueve, pero no encharque la tierra o se pudren las raíces. Las calabazas son más resistentes, pueden aguantar un poco más de sequía. Los tomates son delicados, hay que estar pendiente de ellos, se enferman fácil. Iba escribiendo cada punto mientras lo decía, y cuando terminó arrancó la hoja y se la dio a Lola. Guarde esto y léalo cada noche antes de dormir hasta que se lo sepa de memoria. Lola tomó el papel como si fuera oro, doblándolo con cuidado y guardándoselo en el bolsillo del vestido. «No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por nosotras», dijo con voz temblorosa. Don Ramón hizo un gesto de despedida con la mano. «Ya le dije, cuando tenga cosecha me vende una parte y quedamos a mano, pero hay algo más que necesita saber». Su expresión se volvió seria. «Esta tierra está olvidada así, pero eso no significa que sea suya legalmente. Tarde o temprano alguien del gobierno o algún familiar lejano de don Elías Valdés podría aparecer preguntando. No es probable, pero es posible». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Lola. Entonces, ¿podríamos perderlo todo? El anciano sopesó su respuesta. Podría que nadie aparezca nunca, y esto se vuelva suyo por derecho de posesión. Hay leyes sobre tierras abandonadas, pero son complicadas y necesitan años. Mi consejo es, trabaje como si fuera suya, pero no invierta dinero que no pueda perder. Y si alguien viene, tenga una historia preparada. Diga que la está cuidando, que está manteniéndola productiva mientras encuentra al dueño. Lola procesó esa información sintiendo como el peso de la incertidumbre regresaba a sus hombros. Había empezado a sentirse segura, a pensar en este lugar como su hogar, y ahora esa ilusión se desmoronaba un poco. «Entiendo», dijo, tratando de mantener la voz firme. Don Ramón debió notar su desánimo porque puso una mano áspera en su hombro. «No se desanime. La vida nunca da certezas completas. Uno trabaja con lo que tiene y confía en que Dios tiene un plan. Usted sigue adelante, cuida esta tierra, cría a sus hijas y deja que el futuro se encargue de sí mismo». Había una sabiduría simple en sus palabras que resonó profundo en Lola. Tenía razón. No podía vivir paralizada por miedos de cosas que tal vez nunca pasarían. Todo lo que podía hacer era seguir adelante un día a la vez. Después de que don Ramón se fue, Lola reunió a sus hijas y les explicó la situación lo mejor que pudo. No quería asustarlas, pero tampoco quería mentirles. «Esta casa puede no ser nuestra para siempre», les dijo mientras se sentaban en el porche viendo el atardecer. «Pero es nuestra ahora y vamos a tratarla como nuestro hogar mientras podamos estar aquí». Beatriz frunció el ceño. Su expresión era demasiado madura para sus años. «¿Y si nos echan?». Lola las abrazó a ambas contra su pecho. «Entonces buscaremos otro lugar y empezaremos de nuevo. Pero ahora sabemos que podemos hacerlo. Ya lo hicimos una vez, podemos hacerlo otra vez si es necesario». María se acurrucó más cerca. «Yo quiero quedarme aquí para siempre». El corazón de Lola se apretó. «Yo también, mi amor. Yo también». Las semanas siguientes fueron un equilibrio constante entre el trabajo agotador y la vigilancia cuidadosa. Lola seguía las instrucciones de don Ramón al pie de la letra, leyendo la hoja de papel cada noche, hasta que efectivamente se la supo de memoria. Regaba cuando debía regar, dejaba secar la tierra cuando debía secarla, revisaba cada planta buscando señales de enfermedad o plagas. Las niñas se convirtieron en sus ayudantes expertas. María, especialmente, tenía un don para detectar insectos dañinos y los quitaba con sus deditos rápidos antes de que pudieran hacer mucho daño. Las plantas crecían día a día. Los tallos de frijol se volvían más gruesos. Las hojas de calabaza se expandían grandes y verdes. Los tomates comenzaban a formar pequeñas flores amarillas que prometían frutos. Era un milagro lento pero constante, y Lola se maravillaba cada mañana al ver el progreso. Un día, mientras trabajaba en expandir el área cultivable, la pala chocó contra algo sólido. Pensó que era una roca grande y cavó alrededor para sacarla. Pero cuando la tierra cedió lo suficiente, vio que no era una piedra sino metal. Siguió cavando con más cuidado, usando las manos para quitar la tierra.
y descubrió una caja de metal vieja del tamaño de una caja de zapatos, completamente oxidada. Su corazón comenzó a latir más rápido. La sacó con esfuerzo y la llevó al porche donde había más luz. «Beatriz, María, vengan», llamó con voz temblorosa. Las niñas corrieron desde el campo, sucias y sudorosas. «¿Qué es eso?», preguntó Beatriz señalando la caja. «No sé, pero vamos a averiguarlo». Lola buscó una piedra plana para usar como herramienta y comenzó a golpear el candado oxidado que mantenía la caja cerrada. Tardó varios minutos de golpes constantes antes de que el candado finalmente cediera y se rompiera. Con manos temblorosas, Lola levantó la tapa de la caja. Dentro había papeles amarillentos protegidos en una bolsa de plástico, algunos billetes viejos que probablemente ya no valían nada, y una fotografía descolorida de un hombre joven con sombrero parado frente a esta misma casa cuando aún parecía nueva. Detrás de la foto había una escritura a mano que decía: «Para cuando regrese, si es que regreso. Don Elías Valdés, 1961». Lola sintió un escalofrío. Este era el hombre que don Ramón había mencionado, el dueño original que se fue al norte y nunca más volvió. Los papeles eran documentos de propiedad de la tierra, amarillentos y frágiles, pero aún legibles. 20 hectáreas de terreno a nombre de don Elías Valdés, compradas en 1960. Lola leyó y releyó el documento, su mente trabajando a toda velocidad. «¿Qué significa esto, mami?», preguntó María tocando los papeles con cuidado. Lola no estaba segura. Por un lado, esto confirmaba que la tierra tenía dueño, al menos legalmente. Por otro lado, don Elías Valdés había desaparecido hacía casi 30 años, y esos papeles estaban enterrados como si él mismo hubiera renunciado a ellos. Significa que esta tierra tuvo un dueño que la quiso mucho, dijo Lola finalmente. Pero ese dueño se fue hace mucho tiempo y nunca regresó, y ahora nosotras estamos aquí cuidándola, haciéndola producir de nuevo. No era una respuesta legal clara, pero era la verdad emocional. Guardó los papeles de nuevo en la caja y la escondió dentro de la casa bajo una tabla suelta del suelo. No estaba segura de qué hacer con esa información, pero sentía que era importante mantenerla segura. Tal vez algún día le serviría, o tal vez era solo un recordatorio de que ella no era la primera persona que había puesto esperanzas en esta tierra. Un mes después de haber sembrado, los primeros frijoles estaban listos para cosechar. Lola no podía creer lo que veían sus ojos cuando apartó las hojas y vio las vainas gordas colgando en racimos. Había funcionado. Realmente había funcionado. Llamó a las niñas y juntas comenzaron a cosechar con cuidado, llenando una canasta que Lola había tejido con ramas flexibles. La emoción era palpable. Cada vaina que cortaban era una victoria, una prueba tangible de que su trabajo no había sido en vano. Al final del día, tenían casi 3 kilos de frijoles frescos, y aunque para una hacienda comercial era casi nada, para ellas era una fortuna. Esa noche comieron frijoles cocidos con sal que Lola había conseguido intercambiar, y el sabor de algo que ellas mismas habían cultivado era mejor que cualquier banquete que recordaran. Al día siguiente, Lola dejó a las niñas cuidando la casa y caminó los 5 kilómetros hasta el rancho de don Ramón. Llevaba 2 kilos de frijoles en una bolsa de tela, cuidadosamente lavados y secos. El camino era largo bajo el sol ardiente, pero caminar con un propósito, con algo que ofrecer, le daba una dignidad que no había sentido desde la muerte de Roberto. Encontró el rancho exactamente donde don Ramón había dicho, una casa blanca con techo verde, rodeada de campos de maíz y sorgo. Don Ramón estaba sentado en su porche, pelando mazorcas. Levantó la vista cuando Lola se acercó. «Llegó a tiempo», dijo con una sonrisa. «Justo a tiempo para el almuerzo». Lola le mostró los frijoles. «Aquí está la primera parte de mi cosecha, como prometí». Don Ramón tomó la bolsa, la sopesó en su mano y asintió. «Se ven excelentes, frescos y llenos de vida. ¿Cuánto le debo?» Lola dudó. No sabía cuánto pedir. «Lo que usted crea justo». Don Ramón sacó unos billetes de su bolsillo y le dio una cantidad que era mucho más de lo que Lola esperaba.
Esto es lo justo por el trabajo que ha puesto en ellos y por la calidad. Lola sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez en mucho tiempo que tenía dinero en sus manos, que no era para sobrevivir, sino para invertir, para crecer. Gracias, don Ramón. Muchísimas gracias. Don Ramón la invitó a sentarse y le ofreció un plato de frijoles con tortillas que su esposa, doña Carmen, había preparado. Mientras comían, Lola le contó sobre el hallazgo de la caja y los documentos de don Elías Valdés. Don Ramón escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. «Así que la tierra tiene dueño, al menos en papel», murmuró. «Pero un dueño que se fue hace mucho tiempo. Es una situación complicada, Lola, pero por ahora sigue haciendo lo que haces. Trabaja la tierra, hazla producir. Eso es lo que importa». Le dio algunos consejos más sobre cómo proteger los cultivos de las plagas y cómo preparar la tierra para la siguiente siembra. Antes de que Lola se fuera, don Ramón le hizo una oferta. «Mi sobrino, Javier, tiene una ruta de distribución de productos agrícolas en los pueblos cercanos. Él podría comprarle su cosecha regularmente, a un precio justo, y así no tiene que ir al mercado tan lejos. Así no tiene que levantarse tan temprano ni caminar en la oscuridad con las niñas». Lola sintió un rayo de esperanza. Era una oportunidad que nunca había imaginado. «Me gustaría mucho, don Ramón, mucho». Javier, el sobrino de don Ramón, era un hombre joven, de unos 30 años, con una sonrisa amable y ojos vivaces. Vino a la hacienda de Lola unos días después y quedó impresionado con lo que había logrado. «Mi tío me habló de usted, Lola, pero no me dijo que tenía una operación tan prometedora», dijo mientras caminaba por los campos. «Sus frijoles son de excelente calidad y sus tomates, qué color. Mis clientes los van a amar». Acordaron un precio justo por sus productos y Javier comenzó a recoger la cosecha de Lola cada semana. Esto le dio a Lola una fuente de ingresos estable y predecible, algo que nunca había tenido. Con ese dinero pudo comprar más semillas, más gallinas y algunas herramientas básicas que le facilitaron el trabajo. También pudo comprar ropa nueva para sus hijas y, lo más importante, comida suficiente para que nunca más tuvieran hambre. La vida en la hacienda comenzó a transformarse. La casa, aunque todavía sencilla, se sentía más como un hogar. Las niñas crecían fuertes y sanas, con la piel bronceada por el sol y los ojos llenos de curiosidad. Beatriz, con su mente organizada, comenzó a llevar un registro de las ventas y los gastos en un cuaderno. María, con su amor por los animales, se encargaba de las gallinas, asegurándose de que tuvieran agua y comida, y recogiendo los huevos con cuidado. Fiel, el perro, se había convertido en un miembro más de la familia, siempre cerca de las niñas, protegiéndolas y acompañándolas en sus juegos. Lola, por su parte, trabajaba incansablemente, expandiendo los cultivos, aprendiendo nuevas técnicas, siempre buscando formas de mejorar. Se sentía cansada al final del día, pero era un cansancio satisfactorio, el cansancio de un trabajo bien hecho, de una vida que estaba construyendo con sus propias manos. Un día, mientras Lola y las niñas estaban en el pueblo haciendo algunas compras, vieron un cartel en la plaza. Anunciaba un mercado de agricultores local que se celebraría cada sábado. Lola se detuvo a leerlo, una idea comenzando a formarse en su mente. Si vendía directamente a los clientes, podría obtener mejores precios por sus productos, y también podría conocer a la gente del pueblo, hacer conexiones. Era un riesgo, pero valía la pena intentarlo. Habló con Javier sobre la idea y él la apoyó. «Es una buena forma de dar a conocer su marca, Lola. Y si sus productos son tan buenos como creo, la gente los va a buscar». Ese sábado fue un punto de inflexión. Lola llegó al mercado de agricultores con Beatriz y María, las tres vistiendo sus mejores ropas, que aunque sencillas y remendadas, estaban limpias y dignas. Tenían un puesto pequeño lleno de verduras frescas, huevos en canastas tejidas y algunas hierbas aromáticas. Al principio, los clientes pasaban de largo, atraídos por los puestos más grandes y establecidos. Pero entonces una señora mayor se detuvo y tomó un tomate de su canasta. «¿Estos son orgánicos?», preguntó con escepticismo.
Lola no estaba completamente segura de lo que significaba orgánico en el sentido moderno, pero sabía que no usaba químicos. No uso ningún pesticida ni fertilizante artificial, respondió honestamente. Solo trabajo la tierra con composta que hago yo misma y riego con agua del arroyo. La señora examinó el tomate con ojo crítico, apretándolo suavemente, oliéndolo. ¿Y cuánto cuesta? Lola mencionó un precio que le pareció justo, un poco menos de lo que había visto en otros puestos. La señora compró 3 kilogramos de tomates sin regatear, y esa fue la primera venta. Después vino otra cliente y pronto había una pequeña fila frente a su puesto. La gente preguntaba por su historia, y cuando María mencionaba inocentemente que vivían en una casa que habían encontrado abandonada y que habían convertido un terreno muerto en una hacienda, los ojos de los clientes se llenaban de interés y admiración. ¿Ustedes 3 solas hicieron todo eso?, preguntaba una mujer señalando las verduras. Lola asintió con orgullo. Con ayuda de buenos vecinos y mucho trabajo. Sí. Para el mediodía habían vendido casi todo su inventario y la lata donde guardaban el dinero pesaba más que nunca. Las niñas estaban exhaustas, pero sonrientes, contando y recontando los billetes con asombro. Esa noche, de vuelta en su casa, Lola vació la lata sobre la mesa y comenzó a contar. Había ganado en un solo día, casi lo mismo que ganaba en una semana vendiendo solo a Javier. Sus manos temblaban mientras organizaba los billetes en pilas. «Esto es real», susurró más para sí misma que para sus hijas. Beatriz tocó una de las pilas con reverencia. «Es real, mami. Nosotras lo ganamos». Lola las abrazó a ambas, las 3 riendo y llorando al mismo tiempo. Por primera vez desde que Roberto murió, Lola sintió algo más que la simple capacidad de sobrevivir. Sintió la posibilidad de prosperar. Esa noche planearon cómo expandirían la hacienda, qué más podrían sembrar, cuántas gallinas más podrían criar. Los sueños que habían mantenido pequeños y cautelosos, ahora podían crecer un poco más grandes. Lola decidió que cada sábado irían al mercado sin faltar, convirtiendo esa conexión directa con los clientes en una parte fundamental de su negocio. Los sábados en el mercado se volvieron legendarios para Lola y sus hijas. Desarrollaron clientes regulares que buscaban específicamente su puesto, personas que apreciaban no solo la calidad de sus productos, sino la historia detrás de ellos. Una profesora universitaria llamada Elena se convirtió en su mejor cliente y algo parecido a una amiga. «Lo que ustedes están haciendo es agricultura regenerativa», le explicó un día mientras seleccionaba chiles. «Están reviviendo tierra muerta, creando un ecosistema saludable, produciendo comida limpia. Eso es exactamente lo que el mundo necesita más». Lola no entendía todos los términos elegantes que Elena usaba, pero entendía el concepto central. Estaban curando la tierra mientras la tierra las curaba a ellas. Era una relación simbiótica, un intercambio de vida que iba más allá del simple comercio. Elena comenzó a llevar a sus estudiantes a visitar la hacienda como parte de sus clases de sustentabilidad. Lola nunca imaginó que se convertiría en profesora, pero allí estaba, explicando a jóvenes universitarios cómo había construido su sistema de riego con tubos viejos, cómo hacía composta, cómo rotaba cultivos para mantener la tierra sana. Los estudiantes tomaban notas frenéticamente, hacían preguntas, tomaban fotografías. Algunos le preguntaban sobre teorías complejas de agricultura, y Lola tenía que admitir honestamente que no sabía de teorías, solo de práctica, de prueba y error, de observar qué funcionaba y qué no. «Eso es conocimiento empírico», decía Elena sonriendo. «Tan válido como cualquier teoría de libro, si no es que más». Las visitas de los estudiantes trajeron algo inesperado. Más clientes. Los jóvenes hablaban de la hacienda en redes sociales que Lola apenas entendía. Compartían fotos, escribían sobre su historia. Pronto había gente haciendo el viaje específicamente para comprar en su puesto del mercado. Con el aumento de ingresos, Lola finalmente pudo hacer mejoras significativas a la casa. Contrató a un carpintero del pueblo para que arreglara el techo correctamente. Reemplazó las ventanas con vidrio real. Compró un colchón nuevo para las niñas y uno para ella.
Instaló una puerta sólida con cerradura verdadera. La casa, que había sido un refugio desesperado, se transformó en un hogar de verdad. Pintó las paredes de blanco por dentro y de azul claro por fuera, colores que le recordaban al cielo y a las nubes, a la esperanza. Plantó flores alrededor del porche, no porque fueran necesarias, sino porque eran hermosas, y la belleza también era importante. Las niñas tenían ahora una habitación propia con una cama compartida, pero cómoda, libros que Lola les compraba en el mercado de pulgas y ropa que no estaba remendada ni era de segunda mano. Ver a sus hijas sonreír sin la sombra del hambre o el miedo era el mayor logro de Lola. 2 años después de haber llegado a la hacienda abandonada, don Ramón enfermó. Lola se enteró cuando no apareció en su visita habitual, y cuando fue a buscarlo, lo encontró en cama, débil y con fiebre. «Es solo la edad cobrándose su cuota», dijo el anciano con una sonrisa débil. «No te preocupes por este viejo». Pero Lola sí se preocupó. Le llevaba comida caliente todos los días, lo ayudaba con las tareas de su rancho que ya no podía hacer. Se aseguraba de que tomara sus medicinas. Javier también estaba ahí, por supuesto, pero tenía su negocio que atender. Durante esas semanas, cuidando a don Ramón, Lola tuvo largas conversaciones con él. Le contó cosas que nunca le había contado a nadie sobre el dolor de perder a Roberto, sobre las noches en las que no sabía si sobrevivirían al siguiente día, sobre el miedo constante de que todo se desmoronara. Don Ramón escuchaba con paciencia, asintiendo de vez en cuando, su mano áspera sosteniendo la de ella. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?», le dijo una tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y púrpura. «No es que hayas sobrevivido, porque la supervivencia es instinto. Lo que admiro es que elegiste prosperar. Podías haber seguido en modo de supervivencia para siempre, tomando solo lo mínimo, manteniendo todo pequeño y seguro, pero decidiste arriesgarte. Crecer, soñar más grande. Eso requiere un tipo diferente de valentía». Lola sintió como las lágrimas amenazaban con salir. «Tenía miedo todo el tiempo», admitió. «Todavía tengo miedo a veces». Don Ramón apretó su mano. «El miedo nunca se va completamente, pero aprendes a trabajar con él, a no dejar que te paralice, y eso es exactamente lo que has hecho». Se quedó dormido poco después, su respiración suave, irregular, y Lola se quedó sentada a su lado hasta que oscureció completamente. Don Ramón se recuperó lentamente. Nunca volvió a ser el hombre fuerte que había sido, pero recuperó su movilidad y su espíritu. La experiencia lo había cambiado, lo había suavizado de alguna manera. Un día, después de haberse recuperado casi completamente, llamó a Lola a su porche. Javier estaba ahí también y ambos tenían expresiones serias. «Quiero hablar contigo sobre algo importante», dijo don Ramón. «Sin preámbulos. He estado pensando en el futuro, en qué pasará con mi rancho cuando ya no esté». Lola comenzó a protestar, pero él levantó la mano para detenerla. «Déjame terminar. Javier tiene su propio negocio. No necesita ni quiere este rancho. No tiene hijos, no tiene a nadie más y yo quiero que tú lo tengas». El corazón de Lola se detuvo. «¿Qué?». Don Ramón sacó unos papeles de su camisa. «Son los documentos de propiedad del rancho. Quiero transferírtelo legalmente con escrituras y todo». Lola se puso de pie de un salto, su mente rebelándose contra la idea. «No, no puedo aceptar eso. Es demasiado. Es su vida entera». Don Ramón sonrió con esa sonrisa sabia que ella había llegado a conocer y amar. «Precisamente por eso quiero que tú lo tengas. Esta tierra necesita a alguien que la ame y la trabaje como yo la amé. Alguien que entienda que la tierra no es solo propiedad, sino responsabilidad. Tú eres esa persona». Javier intervino con voz calmada. «Mi tío y yo ya lo hemos discutido largo y tendido. Es su decisión y yo la apoyo completamente. Además, tiene sentido. Tu operación está creciendo. Necesitas más espacio. Este rancho te daría eso». Lola negaba con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente. «Yo no merezco esto». Don Ramón se levantó con esfuerzo y puso sus manos en los hombros de ella. «Mereces esto y mucho más, pero no es un regalo sin condiciones».
Quiero que hagas algo por mí, continuó don Ramón con voz firme a pesar de su edad. Quiero que algún día, cuando puedas, ayudes a alguien más como yo te ayudé a ti. No tiene que ser con tierra ni con dinero. Puede ser con conocimiento, con tiempo, con una oportunidad. Pero quiero que mantengas viva esta cadena de bondad que don Esteban comenzó conmigo hace tantos años. Lola sollozaba abiertamente ahora, pero asintió. Lo prometo, lo juro por mis hijas, por Roberto, por todo lo que es sagrado. Voy a ayudar a alguien más. Don Ramón sonrió satisfecho. Entonces está decidido. Mañana vamos al notario y hacemos los papeles oficiales. Esa noche, Lola no pudo dormir. Daba vueltas en su cama pensando en cómo su vida había cambiado tan dramáticamente en solo 2 años. De no tener nada, ni siquiera un lugar donde dormir, a tener no solo una casa sino un rancho entero, era demasiado, era abrumador, era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Los siguientes meses fueron de transición y aprendizaje. Don Ramón le enseñó todo sobre manejar un rancho más grande, sobre el equipo que tenía, sobre los clientes establecidos que compraban su producción. Lola absorbía cada lección como una esponja, tomando notas, haciendo preguntas, practicando hasta que sentía confianza. Decidió mantener su casa original como hogar y usar el rancho principalmente para producción a mayor escala. Las niñas ahora tenían que caminar entre los 2 lugares, pero no se quejaban. Beatriz ayudaba con la contabilidad, llevando registros meticulosos de gastos e ingresos en su cuaderno cada vez más grueso. María se convirtió en la encargada oficial de todos los animales, no solo las gallinas, sino también los cerdos y las cabras que don Ramón tenía en el rancho. Trabajaba con ellos con una ternura y eficiencia que sorprendía incluso a los trabajadores más experimentados. Con el espacio adicional, Lola pudo implementar ideas que antes eran imposibles. Comenzó un programa de composta a gran escala, convirtiendo los desechos de los animales y los restos de cultivos en fertilizante rico que vendía a otros agricultores. Experimentó con cultivos de temporada que don Ramón nunca había intentado, como fresas y frambuesas que resultaron ser increíblemente populares en el mercado. Contrató a 2 trabajadores del pueblo, jóvenes sin empleo, que ella entrenó personalmente, enseñándoles no solo cómo hacer el trabajo, sino por qué era importante hacerlo con cuidado y respeto. La tierra nos da de comer, les decía constantemente. Lo mínimo que podemos hacer es tratarla bien. Los jóvenes, al principio escépticos de recibir órdenes de una mujer, pronto se dieron cuenta de que Lola sabía exactamente lo que hacía y la respetaban genuinamente. Elena, la profesora universitaria, propuso algo inesperado durante una de sus visitas. Lola, he estado pensando, lo que estás haciendo aquí necesita ser documentado, compartido, no solo con mis estudiantes, sino con el mundo. Sacó una cámara de video de su mochila. Quiero hacer un documental corto sobre tu historia, sobre cómo transformaste tierra abandonada en una hacienda próspera. Puede ayudar a inspirar a otras personas, especialmente a mujeres en situaciones difíciles. Lola se sintió incómoda con la idea al principio. No le gustaba ser el centro de atención, prefería trabajar en silencio. Pero Beatriz, que ahora tenía 11 años y era sorprendentemente sabia, le dijo: «Mami, si tu historia puede ayudar a alguien más a no rendirse, ¿no vale la pena compartirla?». Esas palabras resonaron profundamente en Lola. Ella había prometido ayudar a otros y tal vez esta era una forma de hacerlo a mayor escala. El documental tomó varios meses en completarse. Elena y sus estudiantes venían regularmente filmando el trabajo diario, haciendo entrevistas, capturando los detalles de la vida en la hacienda. Lola hablaba con honestidad brutal sobre los momentos más oscuros, sobre las noches en las que no sabía si sobrevivirían al siguiente día, sobre el miedo constante de perderlo todo. Pero también hablaba sobre la esperanza, sobre cómo un perro cariñoso la había guiado hasta esta casa, sobre la bondad de don Ramón, sobre ver a sus hijas crecer fuertes y capaces. Beatriz y María aparecían en el documental, también explicando sus roles en la hacienda, mostrando sus habilidades, hablando sobre lo que habían aprendido.
Cuando finalmente vio la versión terminada en la computadora de Elena, Lola lloró no por vanidad, sino porque veía su vida transformada en una narrativa de esperanza que podía inspirar a otros. Era poderoso ver objetivamente cuánto habían logrado. El documental se presentó primero en la universidad, luego en festivales de cine de documentales y eventualmente encontró su camino a Internet, donde comenzó a circular entre comunidades agrícolas y grupos de empoderamiento femenino. Lola no entendía completamente cómo funcionaba todo eso de Internet y las redes sociales, pero sabía que su historia estaba llegando a gente en lugares que nunca había imaginado. Comenzó a recibir cartas, primero unas pocas, luego docenas. Mujeres de todo el país le escribían contándoles sus propias historias de dificultad y preguntándole consejos. Algunas habían perdido a sus esposos también. Otras estaban escapando de situaciones abusivas. Todas buscaban esperanza y dirección. Lola respondía cada carta personalmente, escribiendo a mano en las noches después de que el trabajo del día terminaba, compartiendo lo que había aprendido, ofreciendo ánimo. Se convirtió en una mentora involuntaria para decenas de mujeres que nunca conocería en persona, pero que sentían una conexión profunda con su historia. Una de esas cartas cambió todo. Era de una mujer llamada Patricia, que vivía en un estado diferente. Había perdido su trabajo. Su esposo la había abandonado con 3 hijos y estaba a punto de perder su pequeño apartamento. Tu historia me dio esperanza cuando no tenía ninguna, escribía con letra temblorosa. Pero no sé por dónde empezar, no sé nada de agricultura, no tengo tierra, no tengo nada. ¿Cómo puedo hacer lo que tú hiciste, Lola? Lola leyó esa carta una y otra vez, sintiendo el eco de su propia desesperación de hace 2 años y medio. Llamó a Elena, a Javier, a don Ramón, y juntos elaboraron un plan. Si una mujer necesitaba ayuda, si tenía la determinación, pero no los recursos, ¿por qué no crear un programa formal para ayudarla? Don Ramón tenía una parcela de tierra pequeña que no estaba usando. Elena tenía conexiones con organizaciones sin fines de lucro. Javier tenía contactos en el mercado, y Lola tenía conocimiento y experiencia. Podían hacer esto. 3 meses después, Patricia llegó con sus 3 hijos. Lola le mostró la parcela de tierra que había preparado para ella. Le dio semillas y gallinas iniciales, le enseñó todo lo que sabía. Patricia era escéptica al principio, abrumada por el desafío. No creo que pueda hacerlo, admitió la primera noche sentada en el porche de la casa de Lola mientras sus hijos dormían adentro. Lola tomó su mano y la miró directamente a los ojos. Yo tampoco creía que podía hacerlo, pero lo hice y tú también puedes. No va a ser fácil. Va a ser el trabajo más duro de tu vida, pero va a valer la pena. Durante los siguientes 6 meses, Lola trabajó estrechamente con Patricia, enseñándole cada técnica, cada truco, cada lección aprendida a través del fracaso y el éxito. Ver a Patricia pasar por el mismo proceso de transformación que ella había experimentado era profundamente satisfactorio. Cuando Patricia vendió su primera cosecha en el mercado llorando de alegría y alivio, Lola sintió que estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a don Ramón. El éxito con Patricia abrió las compuertas. Más mujeres comenzaron a llegar, algunas por recomendación de Patricia, otras porque habían visto el documental o leído sobre el programa en artículos locales. Lola no podía ayudarlas a todas personalmente, pero organizó un sistema. Las que tenían algo de experiencia ayudaban a las recién llegadas, creando una red de apoyo mutuo. Elena conseguía donaciones de organizaciones no gubernamentales para comprar herramientas y semillas iniciales. Don Ramón, aunque ya bastante mayor, ofrecía consejos sabios a quien los necesitara. Javier garantizaba que todas tuvieran acceso al mercado para vender sus productos. Lo que había comenzado como un acto individual de supervivencia se había transformado en un movimiento pequeño, pero significativo, de mujeres ayudándose mutuamente a salir de la pobreza a través de la agricultura. Lola nunca había imaginado que se convertiría en líder de nada, pero ahí estaba, organizando reuniones, mediando conflictos, celebrando éxitos. No todo era perfecto.
Hubo mujeres que no pudieron adaptarse al trabajo duro y se fueron después de algunas semanas. Hubo conflictos sobre recursos y territorios. Hubo fracasos de cosechas que dejaron a algunas sin ingresos durante meses. Lola aprendió que ayudar a otros era casi tan difícil como ayudarse a sí misma. Requería paciencia, sabiduría y la capacidad de saber cuándo empujar y cuándo dejar ir. Pero los éxitos superaban los fracasos. Una por una, las mujeres que llegaban desesperadas comenzaban a transformarse. Sus hombros se enderezaban, sus voces se volvían más firmes, sus ojos recuperaban la chispa que la desesperación había apagado. Ver esa transformación repetirse una y otra vez nunca perdió su poder para conmover a Lola. Era evidencia viva de que la esperanza y el trabajo duro realmente podían cambiar vidas. Beatriz, ahora con 12 años, había desarrollado un interés especial en la parte administrativa del negocio. Llevaba los libros no solo de su familia, sino del colectivo de mujeres agricultoras que se había formado. Había aprendido a usar una computadora que Elena le había regalado y creaba hojas de cálculo detalladas que impresionaban incluso a los contadores profesionales. «Mami, deberíamos formalizarnos como cooperativa», dijo una noche después de la cena. «Hay beneficios fiscales y también podríamos acceder a préstamos agrícolas a mejor tasa». Lola la miraba asombrada. Su hija hablaba de cosas que ella apenas entendía, usando términos que sonaban a otro mundo. «¿Dónde aprendiste todo eso?» Beatriz se encogió de hombros. «Leo mucho y pregunto. Elena me dio algunos libros sobre cooperativas agrícolas exitosas en otros países». La niña, que había llegado aquí asustada y hambrienta, se había transformado en una joven capaz y visionaria. María, por su parte, había desarrollado un programa de crianza de gallinas que era la envidia de haciendas mucho más grandes. Había logrado aumentar la producción de huevos mediante una combinación de nutrición mejorada, manejo cuidadoso del estrés de las aves y lo que ella llamaba tiempo de gallinas felices, donde las dejaba vagar libremente por áreas seguras durante parte del día. «Las gallinas felices ponen mejores huevos», explicaba con total seriedad a cualquiera que quisiera escuchar. Y tenía razón. Sus huevos se vendían a precio premium porque los clientes podían ver y saborear la diferencia. Había algo mágico en cómo María interactuaba con los animales, una conexión intuitiva que no podía ser enseñada, solo cultivada. Lola veía en sus hijas no solo ayudantes, sino sucesoras, personas que llevarían adelante este trabajo mucho después de que ella no pudiera hacerlo. Un día, 3 años después de haber llegado a la hacienda abandonada, llegó una carta oficial del gobierno. El corazón de Lola se hundió cuando vio el sobre con el sello oficial. Había llegado finalmente el momento que había temido. Les quitarían la tierra. Abrió la carta con manos temblorosas y leyó. Era del Departamento de Agricultura Estatal, pero no era una orden de desalojo. Era una notificación de que habían sido seleccionados para recibir un reconocimiento como Proyecto Agrícola Sustentable del Año, por su trabajo en revitalizar tierra abandonada y por su programa de apoyo a mujeres en situación vulnerable. Adjunto venía una invitación a la capital para recibir el premio en una ceremonia oficial. Lola tuvo que leer la carta 3 veces antes de creer lo que decía. Un premio, reconocimiento oficial. Parecía imposible, parecía un error, pero no lo era. La ceremonia fue surrealista. Lola, Beatriz y María viajaron a la capital vistiendo ropa nueva pero sencilla, sintiéndose completamente fuera de lugar entre funcionarios con trajes caros y agricultores de operaciones comerciales masivas. Pero cuando Lola subió al escenario para recibir el premio, cuando el presentador contó su historia ante una audiencia de cientos de personas, cuando vio a sus hijas llorando de orgullo en la primera fila, algo cambió dentro de ella. Ya no era solo una viuda desesperada que había tropezado con suerte. Era una agricultora exitosa, una líder comunitaria, una mentora, alguien cuyo trabajo era reconocido y valorado. El premio venía con un cheque de 50,000 pesos, destinado a expandir su operación o su programa de apoyo. Era más dinero del que Lola había visto junto en toda su vida. Sostuvo el cheque con manos temblorosas.
apenas capaz de procesar la realidad de lo que estaba sucediendo. De vuelta en casa, Lola convocó una reunión con todas las mujeres del colectivo. Puso el cheque sobre la mesa para que todas lo vieran. «Este dinero es para todas nosotras», dijo con voz firme. «Es para expandir lo que hemos construido para ayudar a más mujeres, para hacer este programa más fuerte y sostenible». Hubo murmullos de emoción y gratitud. Patricia, que ahora manejaba su propia parcela exitosamente y ayudaba a entrenar a recién llegadas, habló con voz emocionada. «Lola, nada de esto existiría sin ti. Deberías quedarte con parte de ese dinero para tu familia». Lola negó con la cabeza. «Mi familia está bien. Tenemos comida, tenemos techo, tenemos futuro. Este dinero puede crear futuro para muchas más familias». Era una decisión que tomaba no desde la lógica fría, sino desde el corazón, desde el recuerdo de lo que se sentía no tener nada y recibir ayuda cuando más se necesitaba. Con ese dinero compraron más tierra. Establecieron un fondo rotativo de préstamos sin interés para que las mujeres pudieran comprar equipo o semillas sin endeudarse con bancos, y construyeron una bodega comunitaria con refrigeración para que pudieran almacenar productos y negociar mejores precios vendiendo en volumen. El programa creció de ayudar a una mujer a la vez a poder acoger a 5 o 6 simultáneamente. Helena documentaba todo creando material educativo que se compartía en universidades y organizaciones de desarrollo rural. Javier expandió sus rutas de distribución específicamente para dar cabida a la producción creciente del colectivo. Don Ramón, ya de 83 años, pero todavía lúcido y activo dentro de sus límites, observaba todo con una satisfacción profunda. «Don Esteban estaría orgulloso», le decía a Lola cada vez que se veían. «Muy orgulloso de lo que has construido, de la cadena que has mantenido viva y la has hecho crecer». Una mañana, 4 años después de su llegada, Lola estaba trabajando en el campo cuando vio un carro desconocido acercándose. Se puso tensa por instinto. Ese viejo miedo de perderlo todo nunca desaparecía completamente. Del carro bajó un hombre de unos 60 años, bien vestido pero no pretencioso, con una expresión amable en el rostro. «¿Busca a alguien?», preguntó Lola, limpiándose las manos en el delantal. El hombre miró alrededor con una expresión extraña, mezcla de nostalgia y tristeza. «Busco información sobre una propiedad que perteneció a mi tío, don Elías Valdés. Me dijeron en el pueblo que alguien está viviendo aquí ahora». El estómago de Lola cayó. Este era el momento que había temido durante 4 años, el familiar que reclamaría la tierra, que destruiría todo lo que habían construido. «Soy yo», dijo con voz que intentaba ser firme. «Llegué aquí hace 4 años. La casa estaba abandonada, cayéndose a pedazos. No había señales de que alguien la hubiera tocado en décadas». El hombre asintió despacio. «Eso tiene sentido. Mi tío desapareció en 1962. Fue al norte de Estados Unidos a trabajar y nunca regresó. La familia lo buscó durante años, pero nunca encontramos rastro de él». Había dolor real en su voz. «Eventualmente asumimos que había muerto, pero nunca tuvimos confirmación ni cuerpo que enterrar». Caminó hasta la casa y puso una mano en la pared que Lola había reparado con tanto cuidado. «Esta era la casa de mis abuelos. Venía aquí de niño durante los veranos. Recuerdo correr por estos campos, trepar esos árboles». Señaló los árboles viejos que todavía estaban en pie. Lola no sabía qué decir. «Lo siento mucho por su pérdida», dijo finalmente. «Y entiendo si viene a reclamar la propiedad. Solo le pido tiempo para encontrar otro lugar para mis hijas y para mí». El hombre la miró con sorpresa genuina. «¿Reclamar? No, no vine a reclamar nada. Mi tío amaba esta tierra». Continuó el hombre sentándose en los escalones del porche como si fuera un viejo amigo. «Trabajó años para comprarla, para construir esta casa. Sus cartas hablaban de sus sueños, de convertirla en una hacienda próspera, de tener familia aquí, de dejar un legado». Su voz se quebró un poco, pero la vida tenía otros planes. La pobreza lo empujó al norte y allá se lo tragó como tragó a tantos otros. Miró a Lola directamente.
Cuando me enteré de que alguien finalmente estaba viviendo aquí trabajando esta tierra, tuve que venir a verlo, y lo que veo me llena de alegría, no de ira. Señaló los campos verdes y productivos, el gallinero próspero, la casa restaurada con amor. Esta es exactamente la visión que mi tío tenía. Usted hizo realidad su sueño, aunque él no vivió para verlo. Lola sintió lágrimas correr por sus mejillas. No esperaba esta reacción. «Tengo algo para usted», dijo el hombre sacando unos papeles de su portafolio. «Estos son los documentos de propiedad. Después de que me enteré de su historia, hablé con mis abogados. No tengo interés en esta tierra. Vivo en otro estado. Tengo mi propia vida allá. Pero tampoco quiero que viva con el miedo constante de perderla. Así que he preparado los papeles para transferirle la propiedad legalmente». Extendió los documentos hacia Lola. «Solo necesita su firma y la de un notario, y esta tierra será oficialmente suya». Lola miró los papeles como si fueran un objeto alienígena. «¿Por qué? ¿Por qué haría esto?». El hombre sonrió con tristeza. «Porque mi tío habría querido que esta tierra estuviera con alguien que la amara y trabajara como usted lo hace». «¿Y por qué?». «Porque darle la tierra a usted cierra un círculo, pone fin a una historia que quedó inconclusa durante demasiado tiempo». Esa tarde, después de que el hombre se fue con la promesa de regresar con un notario para hacer oficial la transferencia, Lola se sentó en el porche donde todo había comenzado. Recordó esa primera noche arrodillada en la tierra seca, agradeciéndole a Dios por este refugio temporal. Recordó el miedo constante, el hambre, la incertidumbre. Recordó cada pequeña victoria, cada fracaso que casi la destruye, cada momento de desesperación y cada momento de esperanza. Y ahora, 4 años después, no solo tenía un hogar seguro, sino una operación agrícola próspera, un programa que ayudaba a decenas de mujeres, reconocimiento oficial y 2 hijas que crecían fuertes y capaces. Era más de lo que nunca se atrevió a soñar cuando llegó aquí sin nada. Beatriz y María salieron de la casa y se sentaron a su lado. «¿Estás bien, mami?», preguntó María con preocupación. Lola las abrazó fuertemente. «Estoy más que bien, mis amores. Estoy completa». Y era verdad. Por primera vez desde la muerte de Roberto, Lola se sentía completa. No porque su dolor hubiera desaparecido. El vacío que Roberto dejó nunca se llenaría completamente, pero había encontrado propósito, comunidad y una nueva versión de familia que se extendía más allá de la sangre. Las mujeres del colectivo eran sus hermanas. Don Ramón era como un padre. Elena y Javier eran amigos verdaderos. Y sus hijas o sus hijas se habían transformado de niñas asustadas en jóvenes poderosas que sabían su propio valor. «Cuéntanos otra vez la historia del perro», pidió Beatriz, aunque ya la había escuchado cientos de veces. Y Lola se la contó de nuevo, porque algunos milagros merecen ser recordados una y otra vez, porque la gratitud necesita ser renovada constantemente, porque las historias de cómo sobrevivimos y prosperamos son las que nos mantienen humildes y esperanzados al mismo tiempo. 2 semanas después, con el notario presente y don Ramón como testigo, Lola firmó los papeles que hacían suya la tierra oficialmente, 20 hectáreas a nombre de Lola Méndez Vega. Era surreal ver su nombre en esos documentos legales, tener prueba física de que este lugar era verdaderamente suyo. Don Samuel Paz, el sobrino de don Elías Valdés, había insistido en estar presente también. «Quiero ser testigo del momento en que el sueño de mi tío finalmente se cumple», había dicho. Cuando todo estuvo firmado y sellado, don Samuel Paz le dio a Lola un sobre adicional. «Encontré esto entre las cosas de mi abuela después de que murió», explicó. «Es una carta que mi tío don Elías Valdés escribió antes de irse al norte. Nunca se la dio a nadie. Supongo que pensaba dársela a la persona que fuera a cuidar su tierra si algo le pasaba. Quiero que usted la tenga». Lola abrió el sobre con manos temblorosas y leyó la carta escrita con letra cuidadosa en español antiguo. «Si estás leyendo esto, significa que algo me pasó y no pude regresar a mi tierra. Trabajé 5 años para comprar estas 20 hectáreas. No es mucho, pero es mía. Es honesta.
Es el primer pedazo de mundo que puedo llamar propio. Soñaba con hacerla producir, con tener hijos que crecieran corriendo por estos campos, con construir algo que durara más que mi propia vida. Si no puedo cumplir ese sueño, entonces que lo cumpla alguien más. Que alguien ame esta tierra como yo la amé. Que alguien la trabaje con respeto y dignidad. Que alguien construya el futuro que yo solo pude imaginar. Y si ese alguien eres tú, desconocido, amigo del futuro, entonces te doy mi bendición. Haz de esta tierra lo que yo no pude y sé feliz aquí, porque ese siempre fue mi mayor deseo. Don Elías Valdés, 1962. Lola terminó de leer con lágrimas corriendo por su rostro. Sentía como si don Elías Valdés le hubiera hablado directamente a través de las décadas, como si hubiera sabido que ella vendría, que necesitaría este lugar, que cumpliría su sueño. Cumplí tu sueño, don Elías, susurró hacia el cielo. Y voy a seguir honrándolo cada día que trabaje esta tierra. Esa noche hubo una celebración. Todas las mujeres del colectivo vinieron, trayendo comida que habían preparado, música, risas. Don Ramón llegó apoyándose en un bastón, pero con los ojos brillantes de alegría. Elena vino con sus estudiantes. Javier trajo a su familia. Era una fiesta improvisada, pero genuina, llena del tipo de felicidad que solo puede venir de victorias duramente ganadas. Los niños corrían entre los adultos, las gallinas protestaban por el ruido y la música llenaba el aire de la noche. Lola se paró en el porche mirando la escena, su corazón tan lleno que casi dolía. Estas personas, esta comunidad que se había formado alrededor de su lucha, eran su verdadera riqueza. La tierra era importante, la seguridad legal era importante, pero la gente que había caminado a su lado en este viaje era lo que realmente importaba. Los meses siguientes fueron de consolidación y crecimiento controlado. Lola había aprendido a no expandirse demasiado rápido, a mantener todo manejable y sostenible. El colectivo de mujeres agricultoras ahora incluía 22 familias, cada una con su propia parcela y operación, pero todas apoyándose mutuamente y compartiendo recursos y conocimiento. Habían desarrollado una reputación en la región por productos de alta calidad y prácticas sustentables. Los sábados en el mercado de agricultores, su sección colectiva era una de las más populares, con clientes haciendo fila desde temprano para conseguir sus productos. Algunos sábados Lola iba personalmente, otros delegaba en Patricia o en alguna de las otras mujeres más experimentadas. Le gustaba ver cómo todas crecían en confianza, cómo se convertían en líderes por derecho propio, cómo la cadena de bondad seguía extendiéndose. Beatriz había comenzado a dar clases de contabilidad básica a las mujeres más jóvenes del colectivo, enseñándoles cómo llevar registros, cómo calcular ganancias y pérdidas, cómo planear para el futuro. A sus 13 años era más madura que muchos adultos, con una cabeza para los números y una pasión por la justicia económica que impresionaba a todos. «Mami, he estado pensando», dijo una noche después de la cena. «Cuando termine la secundaria, quiero estudiar agronomía y administración de empresas. Quiero aprender más para poder ayudar mejor a nuestro colectivo». Lola la miró con un orgullo que la abrumaba. Su hija no solo soñaba con educación superior, algo que Lola nunca había podido permitirse, sino que soñaba con usarla para servir a su comunidad. «Vas a ser increíble», le dijo abrazándola fuerte, «y voy a hacer todo lo posible para apoyarte». María, ahora de 10 años, había desarrollado un programa de educación sobre cuidado animal que ofrecía gratuitamente a niños del pueblo. Cada domingo por la tarde, grupos de niños venían a la hacienda y María les enseñaba sobre las gallinas, los cerdos, las cabras, cómo tratarlos con respeto, cómo entender sus necesidades. Era paciente y clara en sus explicaciones y los niños la adoraban. Lola la observaba interactuar con ellos y veía en su hija menor no solo habilidad técnica, sino verdadera vocación. «¿Sabes qué quieres hacer cuando seas grande?», le preguntó un día. María no dudó. «Quiero ser veterinaria. Quiero poder curar a los animales cuando se enferman, no solo cuidarlos».
Era un sueño ambicioso para una niña de su origen, pero Lola ya había aprendido que los sueños imposibles podían hacerse realidad con suficiente trabajo y apoyo. «Entonces, vamos a hacer que eso pase», prometió. «De alguna manera vamos a encontrar la forma». Don Ramón falleció tranquilamente una noche de invierno, 5 años después de haber conocido a Lola. Tenía 85 años y había vivido una vida plena y significativa. Lola recibió la noticia de Javier temprano en la mañana y sintió como si una parte de su corazón se desprendiera. Había perdido a su mentor, su protector, su amigo, pero cuando fue al funeral y vio la cantidad de personas que llegaron, cuando escuchó historia tras historia de vidas que don Ramón había tocado, de personas a las que había ayudado sin esperar nada a cambio, entendió que su legado era inmortal. Durante la ceremonia, el padre del pueblo pidió a algunos que compartieran palabras. Lola se puso de pie con las piernas temblorosas. «Don Ramón, me salvó la vida», comenzó con voz clara. «Pero no solo eso, me enseñó a vivirla con dignidad, con propósito, con generosidad. Me mostró que ayudar a otros no es caridad, sino inversión en el futuro. Me hizo prometerle que ayudaría a alguien más como él me ayudó a mí, y he tratado de cumplir esa promesa cada día». Su voz se quebró, pero continuó. «Ahora prometo mantener viva su memoria, ayudando a más personas, enseñando lo que me enseñó, pasando adelante la cadena de bondad que él recibió de don Esteban y que me dio a mí». Cuando terminó de hablar, docenas de mujeres del colectivo se pusieron de pie en silencio. Un tributo mudo, pero poderoso, al hombre que indirectamente había cambiado todas sus vidas. Después del funeral, Javier le dio a Lola un sobre. «Mi tío me pidió que te diera esto si algo le pasaba». Dentro había una carta escrita con la letra temblorosa de don Ramón. «Lola, si estás leyendo esto, significa que mi tiempo finalmente llegó. No tengas tristeza. Viví más de lo que esperaba y vi cosas más hermosas de las que merecía. Ver lo que construiste, ver cómo mantuviste viva la promesa, me dio más alegría que cualquier otra cosa en mis últimos años. Sigue adelante, sigue ayudando, sigue siendo la mujer extraordinaria que eres. Y recuerda siempre, la tierra nos sobrevive a todos, pero lo que hacemos con ella mientras estamos aquí es lo que define nuestro paso por este mundo. Con todo mi cariño y admiración, Ramón». Un año después de la muerte de don Ramón, Lola estaba sentada en el mismo porche donde había pasado tantas horas reflexionando sobre su vida. Beatriz tenía 14 años ahora y había ganado una beca para estudiar en una escuela secundaria especializada en agricultura sustentable en la ciudad. María tenía 11 y dividía su tiempo entre cuidar los animales de la hacienda y estudiar todo lo que podía sobre veterinaria. El colectivo había crecido a 32 familias. La operación era completamente autosuficiente y generaba empleos para más de 50 personas en la región. Habían abierto una tienda cooperativa en el pueblo donde vendían sus productos directamente. El documental de Elena había ganado premios y había sido visto por millones de personas, inspirando programas similares en otros estados. La historia de la viuda que transformó una casa abandonada en una hacienda próspera se había convertido en leyenda local y ejemplo nacional. Pero mientras Lola miraba el atardecer pintando el cielo de naranja y púrpura, no pensaba en los logros o reconocimientos. Pensaba en el perro fiel que la había guiado hasta aquí hace 6 años. Pensaba en Roberto y en cómo estaría orgulloso de las mujeres en las que se habían convertido sus hijas. Pensaba en don Ramón y en don Esteban antes que él, en la cadena de bondad que se extendía hacia atrás en el tiempo y seguiría extendiéndose hacia adelante. Pensaba en don Elías Valdés, cuyo sueño ella había cumplido, aunque nunca se conocieron. Pensaba en todas las mujeres que había ayudado, en cómo sus vidas se habían entrelazado con la suya, creando un tejido de esperanza y resiliencia. No era millonaria en el sentido tradicional de tener dinero en el banco, aunque tenía más de lo que nunca imaginó. Era millonaria en las cosas que realmente importaban, en comunidad, en propósito, en amor, en legado. El perro fiel se acomodaba suavemente en su lugar,
el mismo lugar donde Lola lo había encontrado. Los campos se extendían verdes y fértiles hasta donde alcanzaba la vista, tierra que había estado muerta y ahora rebosaba de vida. La casa que había estado cayéndose a pedazos ahora era sólida y acogedora, llena de risas y recuerdos. Beatriz salió al porche con su cuaderno bajo el brazo. Ese cuaderno que ahora tenía cientos de páginas de conocimiento acumulado. «Mami, calculé que si mantenemos el ritmo actual de crecimiento en 5 años, podremos establecer un fondo de becas para que más jóvenes del colectivo puedan estudiar». Sus ojos brillaban con entusiasmo. Lola sonrió. «Hagámoslo en 3», respondió. María apareció con un pollito en las manos acariciándolo suavemente. «Esta gallina va a ser especial», anunció con la certeza que solo ella podía tener. «Lo sé, lo siento». Lola las abrazó a ambas, sus tesoros más preciados. «Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad?», dijo Beatriz en voz baja. «¿Recuerdan cuando llegamos aquí?». Lola asintió. «Recuerdo cada segundo, el miedo, el hambre, la desesperación, pero también recuerdo el momento en que decidí que no nos íbamos a rendir, que íbamos a luchar por algo mejor». María apretó el pollito con más fuerza. «Yo recuerdo al perro Fiel, todavía vive, ¿sabes? Es el más viejo de la hacienda. A veces pienso que era un ángel disfrazado». Lola sonrió ante la idea. Tal vez lo era. O tal vez era simplemente un perro que había corrido en la dirección correcta en el momento exacto. Pero si la vida le había enseñado algo en estos 6 años, era que a veces los milagros venían disfrazados de cosas ordinarias, que la esperanza se encontraba en los lugares más inesperados, que la fuerza surgía de la desesperación y que la bondad de extraños podía transformarse en familia elegida. El sol se puso completamente pintando el cielo de púrpura oscuro, salpicado de las primeras estrellas. Dentro de la casa, la comida esperaba en la mesa. Afuera, la tierra descansaba después de otro día de trabajo honesto. En la hacienda, Fiel se acomodaba en su lugar. En el porche 3 mujeres se abrazaban, sabiendo que aunque el camino había sido difícil y seguiría siendo desafiante, lo habían recorrido juntas y lo seguirían recorriendo juntas, porque al final eso era lo que realmente importaba. No el dinero ni el reconocimiento, sino la gente con la que compartías el viaje, las vidas que tocabas, el legado que dejabas. Lola había transformado una casa abandonada en una hacienda próspera, pero más importante que eso, había transformado la desesperación en esperanza, no solo para ella, sino para decenas de mujeres. Y esa era la verdadera riqueza, la que nadie podía quitarle, la que viviría mucho después de que ella ya no estuviera. Si la historia de Lola resonó en tu corazón, si sentiste la fuerza de su jornada y la esperanza que brotó de su determinación, quiero que sepas que no estás sola. Así como Lola encontró apoyo en don Ramón, en doña Elena, en Javier y en toda una comunidad, nosotras también somos parte de una gran red de personas que buscan superación, que enfrentan desafíos y que juntas encuentran la luz. Cada una de nosotras carga una historia de resiliencia, y al compartirlas, al conectarnos, percibimos que la fuerza para seguir adelante está dentro de nosotras y también en la comunidad que construimos. No importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una salida, siempre hay una oportunidad, siempre hay esperanza. Y aquí, en Cuentos de Viuda, siempre encontrarás un lugar de amparo, inspiración y la certeza de que tu historia importa. Juntas, somos más fuertes.